Minerva, hablabas acerca de la importancia que tiene llevar una buena nutrición y Ujú, es algo que puede resultar muy desafiante para las personas. ujú. Cualquiera podría decir, pues hay que aprender a nutrirnos bien y hay que comer bien, y hay que alimentarnos bien. Pero ¿cuáles son los primeros desafíos que tú te has enfrentado con todos los pacientes que has visto a lo largo de tu carrera? ¿Cuál es el primer desafío que tienen las personas o que tenemos los seres humanos para nutrirnos bien? Si pareciera que es tan sencillo. Bueno, primero desaprender, porque estamos acostumbrados a comer, porque tenemos hambre, porque tenemos antojo, porque estamos socializando, pero nunca comemos de manera consciente de, necesito tal cosa, o necesito comer más verdura porque necesito fibra y la fibra hace que mis intestinos funcionen mejor, la microbiota de mi intestino también va a estar más sana, eso va a hacer que yo absorba más nutrientes, que yo así. El hacernos consciente de eso porque alimentarnos lo hacemos como de manera nata. O sea, los bebés igual nacen y empiezan a alimentarse del pecho de su mamá Ujú. como si ya supieran, como si alguien les hubiera dado un curso previo de, mira, cuando nazcas vas a tener que hacer eso. Entonces, Sí, seguimos haciéndolo así a lo largo de nuestra vida. Ya después nos presentaron otro alimento y sabemos que lo podemos consumir, nos acostumbramos a ese sabor, le agarramos gusto a ese sabor y luego ya lo hacemos parte de nuestra alimentación diaria. Después nos enseñan otro y así vamos por la vida conociendo más alimentos, conociendo más sabores, pero nos hacemos muy conscientes de cómo nos hace sentir el alimento, cómo nos hace sentir el círculo social donde me estoy alimentando, cómo me hace sentir esos sabores, las texturas, la temperatura de ese alimento, así, pero no comemos con la conciencia de ¿para qué? ok. ¿Para qué estoy comiendo? Sí, estoy comiendo porque estoy conviviendo, pero en mi cuerpo ¿qué? O sea, la convivencia se queda aquí, yo me voy y los alimentos se van a quedar dentro de mi cuerpo y dentro de mi cuerpo ¿qué va a pasar con ellos? Creo que tenemos que desaprender un poquito de ideas que tenemos nosotros de cómo tenemos que alimentarnos, porque si hay gente que eh, finalmente es información que pasa de generación en generación. Y a los niños cuando llegan del kinder les gusta mucho la sopa de fideos y todos los días hay sopa de fideo cuando llegan del kinder y la sopa de fideos no les aporta más que lo mismo. Ujú. Entonces ya a nosotros se nos queda como consciente que a la hora de comida necesitamos sopa de fideos. Y no necesitamos sopa de fideos, hay muchas otras cosas, ¿sí? De Entonces, letras, por ejemplo. por ejemplo, sí, tornillitos, coditos, esas cosas. Entonces yo creo que primero es desaprender eso para poder aprender que hay muchísima más variedad de alimentos, que hay maneras mejores de combinar los alimentos y que esa manera de combinar los alimentos me va a causar un beneficio a largo plazo. Creo que una de las problemáticas más grandes cuando cambiamos nuestros hábitos alimenticios es que no sentimos una necesidad inmediata que tengamos que resolver. Cuando a ti te duele la cabeza, buscas una pastilla, te tomas la pastilla y se te quita el dolor de cabeza. Ujú. Tú tuviste un malestar en este momento, buscaste lo que te iba a quitar ese malestar y sentiste que ese malestar se te quitó. Cuando un paciente tiene algún desequilibrio por nutrientes en su organismo, no necesariamente le duele. Entonces, te dan un tipo de Ok. alimentación que va a cubrir o va a satisfacer las necesidades de tu cuerpo y ya no va a existir ese desequilibrio en tu organismo, pero a ti no se te quitó ningún dolor. Entonces tú no sientes una recompensa y esas Ujú. recompensas son a largo plazo. Generalmente lo que haces tú en función de tu salud en este momento va a repercutir cuando seas una persona muchísimo más grande en la calidad de vida que tengas en ese entonces. Claro. Sí puedes sentir mejorías, ya no estás tan distendido, no tienes tantos gases, se calmó la gastritis, se calmó la colitis, cosas así. Pero eso también te lo quitaba una pastilla. Ujú. Y una pastilla no es hacer como tanto sacrificio de me tengo que sentar a comer, a preparar la comida de esta manera y comer esto otro que no estaba tan acostumbrado.
¿Crees que estamos en una sociedad que el mayor reto que tenemos es aprender justamente a cambiar el satisfactor inmediato por un satisfactor a largo plazo? Sí, y creo que vamos por buen camino. ¿Por qué lo Este, crees? yo siento que las generaciones eh, se preocupan ya más, a lo mejor es mucho la apariencia física, pero sí Ok, buscan en mantener esa eh, buena apariencia por más tiempo. Y con la apariencia física me refiero, por ejemplo, al cuidado de la piel. Tú le das un tipo de alimentación porque llegó contigo con problemas gastrointestinales, con dolores de cabeza recurrentes, cansancio, estreñimiento, lo que tú quieras. Cambias tú su alimentación y luego llega contigo al siguiente mes y fíjate que se me limpió la cara, me salía mucho acné y ya casi no tengo acné. Todo lo demás, no sé si cómo vaya, pero ese aspecto físico que le da el estar alimentándose bien, que finalmente fue una consecuencia una de, consecuencia, ¿no? sí, pero no fue lo que yo como nutrióloga en un principio pretendía atacar. Ujú. Y el organismo poco a poco se va acomodando para trabajar como tiene que trabajar y finalmente muchos de los problemas que llega a presentar el organismo, porque no te estoy diciendo que sea un problema estético que tengan acné, sino que la barrera cutánea está alterada. Entonces, la alteración en la barrera cutánea sí afecta al cuerpo y la barrera cutánea ya se mejoró también. Ok, Las personas pueden ver solamente el aspecto físico, pero tú como personal de salud te das cuenta que eso tiene repercusiones más importantes en su cuerpo, en beneficio de su cuerpo, el que claro. esos problemas de acné hayan disminuido. Ok. Qué interesante punto de vista. ¿Crees entonces que la parte de la inmediatez juega un papel fundamental en la parte de la nutrición? Siempre, y es difícil trabajar con eso. Yo supongo que la manera en la que eduqué a mis hijas tiene mucho que ver con mi formación. El consumo de agua de uso habitual entre muchas personas ya es bastante frecuente, pero hay muchas otras que no pueden comer si no es con refresco, no pueden desayunar si no es con café y no pueden cenar si no es con refresco otra vez. Y hay personas que todavía después de esos tiempos de comida que estuvieron consumiendo bebidas que no necesariamente es agua natural, también toman refresco entre comidas y así. Sí. Mis hijas, a donde quiera que las veas, van a andar cargando unos termotes de agua y traen agua. Qué maravilla. Así, agua. Entonces, yo supongo que con ellas sí tiene mucho que ver la manera en que yo las eduqué porque las tenía acostumbradas a, o sea, en el kinder yo les ponía de lonche verduras y una botellita de agua. Oye, y en algún momento, digo, supongo que tus hijas, como desde muy pequeñas las educaste así, Uh -huh. no tuvieron tanto conflicto, pero ¿hubo algún momento en el que tus hijas te llegaron a decir, oye mamá, ¿por qué a mi amiga le ponen un pastelito de marca conocida y a mí me ponen zanahorias? No, no estaban tan acostumbradas a esos sabores y no parecen tan agradables. Tú te acostumbras a los sabores y educas al paladar, lo acostumbras a esos sabores y luego ya poco a poco le vas agarrando el gusto. Ok, Entonces yo desde chiquitas no les compraba dulces. ya, Cuando había dulces en la casa era cuando íbamos a fiestas, porque pues les daban una bolsita con dulces a cada una. claro. Y luego ya comían 2, 3 dulces, pero estaban tan desacostumbradas a comer dulces que siempre se enfermaban del estómago. Entonces ya yo las dejaba que comieran dulces el día que llegaban a la casa y luego ya después ellas mismas dejaban ahí la bolsita, ya yo veía la bolsita abandonada y los tiraba. Ya. Entonces no estaban acostumbradas
ese tipo de alimentos. Cuando entraron al kinder, yo supuse que en el recreo veían a los niños con otras cosas y me iban a pedir eso, pero yo les preguntaba siempre qué iban a querer de lonche y zanahorias y Qué apio niñas tan con raras. ranch y agua con chía o con clorofila. Pues así, era lo que me pedían ellas, o sea, Ok. ellas mismas así lo pedían. Incluso hubo un momento en el kinder cuando hubo toda esta revolución de las tienditas escolares Ah, ok. que no iban a ver alimentos chatarra y así, entonces les dieron como un menú semanal de lo que tenían que llevar cada día para su refrigerio. Un día tenían que llevar quesadillas o sándwich y a una de mis hijas no les gustaban ni las tortillas ni el pan. Ni el queso. Entonces era la muerte para ella ese día y yo siempre le tenía que poner otra cosa y decir a la maestra. Y luego había un día que tenía que llevar yogur y no quería llevar yogur. Quería llevar una manzana o zanahorias o así. Entonces era una peleadera yo porque luego la maestra, es que esto no era lo que le correspondía y se lo quitaba. Yo, ¿cómo la dejas sin comer en el recreo? Claro. Ya después quitaron esa modalidad que tenían ahí en la escuela. Pero no, fíjate, no batallé absolutamente nada y yo creo que era por eso, porque no estaban acostumbradas a esos sabores. Ya. Ok, qué interesante. Pero ¿estás de acuerdo que no es la generalidad No, de la no, población? no es la generalidad de la población, sí estoy muy seguro de eso, pero este mm, lo noto por las amigas de mis hijas, el interés que tienen de repente, oye, es que ¿qué puedo comer sin? O, porque saben que yo soy nutrióloga. O le puedes decir a tu mamá si me dice, o le puedes decir a tu mamá que cuándo me puede consultar, o le puedes decir. Entonces yo siento que sí, los más jóvenes sí tienen como un poquito más de interés por su salud y la salud que vaya acompañado con una apariencia física agradable. O sea, eso Okay. me queda claro. Pero sí buscan un poquito más de salud que los adultos, que de nosotros en delante. Claro, fíjate que eso me ocasiona una gran esperanza, no solo en la humanidad, sino en la población, por lo menos mexicana, porque eso quiere decir que estaremos próximos a revertir las tendencias, porque el día de hoy somos el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Y Sí, para el 2030 la estadística dice que más del 65% de la población va a tener problemas de obesidad. sí, pero te das cuenta que quien está atendiendo en alimentación a esos niños somos nosotros adultos. Entonces, nuestros usos y costumbres son los que están alimentando a esa población. Pero el medio en el que ellos se están desarrollando ya les dice que no es tanto por ahí. Okay. Cuando están muy chiquitos es muy difícil que ellos se le pongan al tú por tú a la mamá con qué le está dando de comida porque todavía no tienen ni la más mínima idea. Pero ya como en el bachilleres y universidad, ya empieza a ver como un poquito, igual también puede ser que tenga mi visión sesgada porque pues yo trabajo con estudiantes que son del área de la salud. Este, Y probablemente también estás en un sector, nos guste o no, en un sector socioeconómico diferente al resto de la población. sí, También eso juega un papel fundamental. ¿Crees que sea un reto la parte socioeconómica en los temas nutricionales? creo que el reto es la educación. Hay una diversidad de alimentos aquí en México muy grande y hay alimentos que son sumamente caros, pero hay alimentos que son muy, muy, muy económicos. Y hay estrategias que pueden enseñarse a la población para que se puedan hacer de sus alimentos, los huertos de familiares y así, que a lo mejor no te va a dar para producir a nivel industrial, pero por lo menos para lo que necesitas en la casa. Si el tomate está muy caro, pero tienes una plantita de tomate, esa plantita de tomate te va a ayudar a satisfacer las necesidades de los platillos que vayas a preparar en tu casa. Sí. Y va a sobrar, porque una planta de tomate da muchísimos tomates en una temporada. Entonces,
yo creo que el reto está más bien en educar, La enseñar educación. todo lo que hay, toda la variedad que hay de alimentación, cómo se puede utilizar esos alimentos para hacer platillos sanos, y va a haber platillos que pueden ser muy, muy económicos y platillos muy costosos. Entonces tú con esa estrategia puedes abarcar a una población muy grande. Sí, coincido contigo. Creo que el reto está en la educación Sí. y en la conciencia también, ¿no? Uh-huh. A romper un poquito con esa, que no creo que sea por una mala actitud ni por un deseo de hacerle daño. Obviamente ninguna madre va a quererle hacer daño a su hijo, No, no. pero sí es parte del Sí. desconocimiento, de la ignorancia, el que todavía me ha tocado ver en las calles alguna vez a alguna mamá que agarra el refresco de cola y lo echa en el biberón y se lo da al Ay, niño de sí. carriola, ¿no? Uh-huh. Entonces es así como que un choque muy fuerte, ¿no? El que se encuentra uno con esos casos. Sí. Entonces, pues, yo estoy muy consciente que es cuestión de educación. O sea, lo que tiene que difundirse de verdad es eso, la información a la población en general, y que se dé la información de la manera en que la población lo pueda entender. Porque luego de repente hay mucha información que mi nivel de estudio no me permite entender de qué se trata eso. Claro. Yo jamás he estado familiarizada con esos términos, no los había escuchado ni nada, entonces terminan perdiendo toda mi atención cuando me están dando alguna plática, simplemente porque no pueden bajar el vocabulario a la población a la que están dirigiéndose. Uh-huh. Entonces tenemos que aprender qué es lo que hay de alimentación en México, en la región por lo menos en la que tú estás, para que tengas la posibilidad de atender a gente de diferentes estratos socioeconómicos. Y también ser consciente de qué manera vas a empezar a educar a esas personas para que lo que tú les estás diciendo realmente impacte en ellos. Claro. Y atender sobre todo creo que a lo básico, ¿no? ¿Sí? Porque de repente hace mucho conflicto existencial darnos cuenta que por lo menos hasta hace 100 años o 150 años los seres humanos vivíamos de manera y nos nutríamos de manera muy básica. Uh-huh. Hoy tenemos una gran ventaja, que ya tenemos un abanico más amplio de alimentos al alcance. Sí. Por ejemplo, cuando yo era niño, y no es porque sea tan viejo, pero cuando era niño no existían los kiwis. Ajá. ¿Por qué? Porque no había manera, en México no se producían kiwis y tenían que venir de importación. Ajá. Y era muy difícil que un producto llegara de importación, sobre todo un producto perecedero. Ajá, claro. Y hoy ya los tenemos en cualquier supermercado. Sí. Entonces ya tenemos un abanico más rico de alimentos, pero eso no quiere decir que tengamos una mejor nutrición. Sí. Y atendiendo lo básico creo que podemos subsistir bastante bien, ¿no crees? Entonces, con todo lo que hay ahorita y regresando a lo de antes que realmente era de valor, sí podemos hacer mucho por la población mexicana en lo que se refiere en alimentación para satisfacer necesidades nutricionales de la población. Porque eso de los huertos de traspatio es algo que ahorita está en auge, pero antes se daba. O sea, yo me acuerdo que en mi casa había un árbol de chabacano y uno de durazno. Entonces, en verano nosotros teníamos chabacanos y duraznos para comer. En la casa de la vecina tenían un chorro de árboles de chabacano. Y me acuerdo que juntaba botes y botes y luego los repartía con todos los vecinos porque si no se le echaban a Se perder. intercambiaban, se Y hacían luego allí conservas. enfrente había muchas higueras. Entonces, era dinero en lo que nuestros papás no invertían Uh-huh. en esa temporada, a lo mejor nada más, pero porque se acostumbraba que las plantas que se tenían en la casa no solamente eran plantas de ornato, Claro. eran plantas que sí ayudaban a satisfacer por lo menos esa necesidad de alimentación en esa temporada en específico en lo que se producía esa fruta o esa verdura.
Y estamos hablando de ya la manera de vivir dentro de ciudades, no Sí, necesariamente en el claro. campo, no Sí, o sea, rurales. yo nací aquí en Chihuahua. Claro, O sea, y te doy este ejemplo de aquí de Chihuahua porque mis abuelitos eran del rancho y cuando iba yo al rancho, pues, mi abuelito tenía de todo. tierras de Ujú. cultivo, entonces nos llevaba y en lo que él estaba regando y nos decía, vaya allá y corte melones, y vaya allá y corte sandías, y vaya allá y corte. Y entonces llegábamos con nosotros con toda la fruta Sí, y la verdura fresca de a la casa de temporada. mi abuela. Ajá. Sí, O sea, ya en el rancho había de todo, tenía animales, pues tenía vacas, entonces había leche bronca y los huevos de la casa era porque tenía gallinas y así. O claro. sea, no, o sea, yo te estoy hablando acá de los arbolitos que se tenían antes en el patio de la casa y ya. Sí. Creo que parte de los grandes retos o de los grandes problemas que se han generado en la actualidad es por cambiar ese commodity, de Ujú. tener todo a la mano, de Sí, cumplir con esa inmediatez y de no atender a tratar, no se trata de sufrir, sino se trata de probablemente batallar un poquito para tener las cosas, pero no atender solamente a lo primero que nos encontramos en sí, la tienda de conveniencia de la esquina. ajá, Ya ni siquiera, ya ni siquiera existen las tienditas de la esquina como ajá, sí, antes, ¿no? Ya ahora existen tiendas de 4 letras en cada esquina. ajá, Y esas tiendas de 4 letras no tienen gran cosa nutricionalmente hablando, sí. no tan buenas para consumir, Sí, ¿no? la gran mayoría de los alimentos que venden son alimentos ultraprocesados. O sea, Correcto. alimentos naturales casi no tienen. Sí, O sea, de toda la tienda es un pedacito así chiquito donde encuentras dos o tres frutas diferentes, dos o tres verduras diferentes y ya. sí. Y todo lo demás ultraprocesado Ujú. y azúcares y Sí, carbohidratos. sí, sí. Y es impresionante. De repente a mí me gusta hacer experimentos y me gusta salirme de lo común que hago cotidianamente. Y recuerdo hace algunos meses, probablemente hace como un año, Ujú, que se me ocurrió subirme a un camión urbano ujú, y me subí para observar. Me gusta hacerlo. ujú. Y es muy impactante observar que a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, las personas que van a su trabajo van desayunándose un refresco y van desayunándose unas frituras. Sí. Y dices, esa es la manera en la que se están nutriendo. Y Ujú. Que se probablemente en la están comida alimentando, que se están porque no se alimentando, están nutriendo. se están malnutriendo, se Sí, están tenemos que alimentando y darnos cuenta malnutriendo. que hay muchos alimentos que pues nosotros decimos tienen calorías vacías y que tienen calorías vacías quiere decir que te aportan energía, Ujú. pero no te aportan nada más. Claro. O sea, dices, ¿qué aporte tiene de vitaminas? Nada. ¿De Ujú. minerales? Nada. ¿De grasas? Sí, sí aporta grasas porque son fritos, pero las grasas que aportan no son de calidad, entonces tampoco cumplen con una función biológica importante en nuestro cuerpo. Claro. Y luego los carbohidratos, pues sí, está lleno de carbohidratos, pero no podemos vivir nada más de esos carbohidratos que muchas veces son carbohidratos simples, que lo único que van a ocasionar en nuestro cuerpo es hacer picos de glucosa, que los pacientes después van a ganar mucho peso, van a tener problemas con resistencia a la insulina, o sea, problemas de salud a largo plazo. Ujú. Entonces, no se están nutriendo, Exactamente. solo se están alimentando. Sí satisfacen la necesidad de el hambre que tenían en ese momento, pero las necesidades nutricias no se satisfacen. Cero, claro. Uh-huh. ¿Consideras tú, Minerva, que es sustentable económicamente hablando? ¿Qué tan en una balanza que es más sustentable económicamente? ¿Nutrirte bien o solamente preocuparte por alimentarte? A largo plazo, nutrirte bien. Y te digo a largo plazo porque a lo mejor puedo tener un costo muy similar en estar comiendo lo primero que te topes o haciendo una elección inteligente de alimentos de bajo costo, pero que tengan un aporte de nutrición alto. Pero al paso de los años, cuando te estabas alimentando con refrescos y bollería, panecitos o frituras, te va a traer repercusiones en la salud que vas a tener que atender. Claro. Y que el atender una afección en la salud te quita tiempo,
que ya no vas a poder estar trabajando y no vas a poder estar produciendo dinero que necesitabas para poder satisfacer todas tus necesidades. Te quita dinero porque tienes que pagar el médico, y si no pagas el médico y vas a un servicio de salud público, no necesariamente te van a dar todos los medicamentos que necesitabas. Entonces va a haber algunos que vas a tener que ir a comprar y que esos también te van a costar, que te van a estar quitando más del ingreso económico que ya tenías limitado porque no pudiste ir a trabajar. Ahora tienes que invertir todavía ese dinero en atender a tu enfermedad. Entonces puedes durar mucho tiempo haciendo todo lo posible por atender a tu salud y solamente a eso te vas a dedicar. O puedes no atender a tu salud y va a llegar un momento en que lo único que vas a tener que atender o lo único que vas a poder atender va a ser tu enfermedad y te va a salir muchísimo más caro. Qué complicado y qué crítico, y eso es parte de darle la importancia de vida a la nutrición, Sí. Saber que no es un tema que debemos de tomar a la ligera, sino que es un tema que debemos de darle la relevancia y la importancia necesaria, sí, porque es parte de nuestro ser completamente, de cómo pensamos, de cómo influimos en el entorno que vivimos, de cómo sentimos, de cómo funcionamos. Tenemos que aprender a disfrutar los alimentos y a disfrutar en la medida que se deban de disfrutar. A veces hacemos un platillo que no es para nada saludable, que nos tomó 3 horas hacerlo y te da una satisfacción muy grande cuando te lo estás comiendo, pero tienes que lavar los trastes y tienes que limpiar todo el tiradero que hiciste. Entonces, implica también un sacrificio cuando haces una alimentación que no es tan buena, porque tienes que cubrir todo lo demás que te hizo para poder generar ese platillo. Hiciste mucho tiradero, claro, y lo tienes que compensar de alguna manera. Entonces, alimentarnos de manera adecuada es así como, bueno, todo esto que hiciste acá que no te gusta, de repente a lo mejor no va a ser tan agradable alimentarte de esa manera, pero ya te había dicho ahorita que el paladar se acostumbra. En un principio se acostumbra, y conforme pasa el tiempo, deja de ser una costumbre para ser un gusto. Entonces, tenemos que acostumbrar al paladar para que llegue el momento en el que ya el paladar no lo estemos forzando a comer algo que no necesariamente le parecía agradable, que incluso a lo mejor le parecía desagradable. Ya se acostumbró a ese sabor y ya después el gusto se adquiere. Cuando tomaste cerveza por primera vez, yo creo que te supo mal, sumamente amarga y así, pero la cerveza es un sabor adquirido. Tienes que durar bastante tiempo insistiendo para que ya no te sepa tan feo y luego ya después la disfrutas. Así pasa con los alimentos, con todo. Exacto. Es como los hábitos, ¿no? A final del día, nutrirse bien es un hábito. Sí. Que se puede ir adquiriendo. Sí. Podemos ir también desadquiriendo todos los malos hábitos que tenemos. Minerva, de todo esto que hablamos, un mensaje final al respecto de todo esto, de este tema tratado el día de hoy. Disfruten los alimentos, o sea, comer es un placer, pero no se queden nada más con las cosas que les causan placer, o aprendan a sentir placer con las cosas que también les causan un beneficio. Entonces, sí, de cuando en cuando podemos comer algo que no esté dentro de un plan de alimentación sano, pero hay que poner en una balanza qué es lo más importante para mí a largo plazo. Para mí lo más importante a largo plazo son mis hijas. Y si yo estoy enferma, yo no las voy a poder atender. Así que si yo no me cuido, va a repercutir en ellas, porque va a llegar en algún momento que yo voy a hacer una carga para ellas y yo no quiero hacerlo. Entonces, tengo que buscar la manera de, con mi alimentación, intentar llegar a una vida de adulta más adulta, claro. Todavía sana, independiente. Todos trátenlo así. Piensen en los alimentos como algo que pueden disfrutar, pero también piensen que lo que ahorita disfrutan es porque aprendieron a disfrutarlo desde hace muchos años. Entonces, cambiar su tipo de alimentación en un principio cuesta, pero a todos los niños, cuando les dabas un alimento nuevo, lo escupían. Sí. Entonces, también hay que empezar a educarnos otra vez, como cuando éramos niños chiquitos, que le hacíamos el fuchi a todo, hasta que te acostumbraste y ya después le agarraste el gusto. Así,
a la alimentación sana. Eso es lo que hay que hacer, empezarle a agarrar el gusto. Correcto. Excelente. Minerva, en el próximo episodio me gustaría que tratáramos continuar con este tema que es de vital importancia la nutrición. ¿Y te parece bien que hablemos acerca de todos esos mitos y realidades acerca de la alimentación? Todas las dietas milagro, todos los alimentos, cuáles son, dicen que son buenos y son malos y demás. Muy bien, me parece muy bien. No, vamos a tratar de ser breves porque en un capítulo es muy difícil de abarcar todas las dietas milagros, pero así es. Seremos concretos. Sí, me parece bien. Muy bien. La última pregunta random de este episodio. ¿Cuál sería lo que más anhelaría Minerva en su profesión de nutrióloga? Dejar a la humanidad, dejar un legado en la humanidad, ¿qué es lo que más anhelaría? Ay, no sé. ¿Me puedo ver muy payasa? Claro. Pues sería importante, o sea, ya aunque yo no esté, que todo el mundo me recuerde como, wow, ¿se acuerdan? Como dijo tal persona, así como todos, salve homine, pero pues bueno, se hace lo que se puede. Exactamente, con lo que se tiene. Sí. Así sea, vamos a luchar por eso. Sí. Venga, muchas gracias Minerva No, por tu gracias tiempo a ti. y tu talento. Muchas gracias a ti por la invitación.